Bueno, hoy vamos a ver los dos prólogos de la crítica de la razón pura de Immanuel Kant. Kant nació en Königsberg, la Prusia Oriental entonces, y en la actualidad es una provincia rusa, en 1724, donde se lo considera un filósofo alemán. Sus principales fuentes serán la física de Newton y de Leibniz, y la educación pietista y el empirismo de David Hume. La crítica de la razón pura se publica en el año 1781 y su segunda edición es en el año 1787. ¿No? Estamos en la parte de, digamos, el final del primer periodo moderno, ¿no? Pasaron algunos años de Descartes, sin embargo, algunas cuestiones las va a continuar y algunas otras las va a refutar. En el prólogo de la primera edición, Kant lo que plantea es que dice algo así como muy significativo, que es que la razón humana tiene el destino singular en uno de sus campos de conocimiento de hallarse acosada por cuestiones. Dice que no puede rechazar por ser planteadas por la misma naturaleza de la razón, pero que a la vez tampoco puede responder por sobrepasar todas sus facultades. Y esas preguntas son las preguntas de la metafísica, son las preguntas que todos por ser seres humanos nos hacemos permanentemente sobre Dios, sobre la muerte, sobre el alma, sobre el yo, sobre la libertad. Son las grandes preguntas filosóficas que dice Kant, no podemos dejar de hacérnoslas porque son inherentes a la condición humana, pero a la vez son las que es más difícil de responder. Entonces, él en la crítica de la razón pura lo que va a intentar hacer es delimitar los alcances que tiene la razón para conocer. Es decir, él va a criticar mucho la metafísica anterior, lo va a decir en un momento, lo va a expresar como el pensamiento dogmático, que creía tener respuestas para cosas para las cuales la razón humana no está capacitada para conocer. Entonces, la crítica de la razón pura se va a basar básicamente en eso, en encontrar qué cosas son posibles para el conocimiento humano y cuáles no. Entonces, bueno, la metafísica, que es digamos, el objeto digamos, más hablado en relación a la filosofía, bueno, él va a decir que hubo un tiempo que era la reina de todas las ciencias, es decir, todo partía a partir de la metafísica. Pero ahora dice que la moda actual, que es en ese momento histórico, hay como una corriente de mostrar un gran desprecio por la metafísica porque se la relaciona justamente al dogmatismo, como intenta responder preguntas que en realidad no se pueden responder, quedó muy asociada al dogmatismo. ¿No? Entonces, a partir de esto, Kant va a decir, es necesario examinar la razón, ¿no? Dice, una época que no se contenta ya con un saber aparente, es por una parte un llamamiento a la razón para que de nuevo emprenda la más difícil de todas sus tareas, a saber, la del autoconocimiento. Y por otra parte, que instituya un tribunal, va a decir Kant, que garantice sus pretensiones legítimas y que sea capaz de terminar con todas las arrogancias infundadas. ¿No? Él va a querer fundar entonces un tribunal de la razón, ¿no? Un juicio a la razón, para que examine cuáles son sus legítimas posibilidades. Y entonces a ese tribunal es al que va a llamar la crítica de la razón pura. Bueno, en el prólogo de la segunda edición va a comenzar diciendo que la matemática y la física son los dos conocimientos teóricos de la razón que deben determinar sus objetos a priori. ¿No? Esta palabrita va a aparecer mucho en la crítica de la razón pura, este concepto de a priori, a lo cual se refiere Kant con el conocimiento que puede tener la razón independientemente de la experiencia. Entonces la matemática es, como dice la primera, obtiene sus objetos a priori de forma enteramente pura, por ejemplo 2 más 2 es 4, yo no necesito la experiencia para conocer esa fórmula matemática, digamos, y en la segunda dice al menos de forma parcialmente pura, es decir, en la física vamos a tener un conjunto, digamos una mezcla de las dos grandes
fuentes de la razón que en esa época se discutían, que eran, por un lado, la razón, como había planteado Descartes, pero por otro lado, el empirismo, sobre todo representado por David Hume, decía que la principal fuente de conocimiento es la experiencia. Bueno, vamos a ver que para Kant, para conocer un objeto, para determinar las leyes, por ejemplo, de la física, necesito de la experiencia, necesito percibir algo del exterior, pero ese algo que percibo del exterior necesito organizarlo con los elementos que tengo en mi entendimiento humano, y de esa manera se construye el objeto de conocimiento. Bueno, junto con Descartes, entonces, Kant va a decir que la matemática ha tomado el camino seguro de la ciencia, porque la matemática se planteó siempre como un conocimiento independientemente de la metafísica, independientemente de cualquier otro prejuicio, ¿no? Por eso Tales dice, digamos, abrió este camino, digamos, demostrando la idea del triángulo equilátero, es decir, todas los conocimientos de la geometría también. No necesito de la experiencia para comprender que un triángulo tiene 3 lados, por ejemplo, sino que es un conocimiento a priori. Y sin embargo, dice Tales, ya en esa época advierte, dice Kant, que no debía indagar lo que veía en la figura del triángulo o en el mero concepto de ella, sino que tenía que extraer a priori, por medio de lo que él mismo pensaba y exponía, esos conceptos, ¿no? Es decir, Kant lo que está intentando decir es que la forma de conocer es una forma humana, es decir, nosotros tenemos una estructura en el entendimiento que nos permite conocer ciertas cosas, por ejemplo, las fórmulas de la geometría. Y eso es el conocimiento a priori. Eso es lo que hay a priori, que tenemos esa estructura, esa capacidad de conocer y construir ese conocimiento a priori. Pero en realidad ese conocimiento a priori tiene que ver con algo que nosotros, con nuestra estructura del entendimiento, podemos poner en eso que estamos pensando, ¿no? En eso que estamos conociendo. Entonces, bueno, va a empezar a analizar cómo se desarrollaron las ciencias naturales en la modernidad. Recuerden que la modernidad se caracteriza por ser una época en la cual las ciencias naturales son las ciencias que van a ser el modelo de conocimiento. Y entonces ahí en ese desarrollo de las ciencias naturales es que Kant va a observar que en realidad hay una especie de diálogo entre el sujeto que conoce, o sea, nosotros los seres humanos, y la naturaleza, y hay una posición activa de la persona que conoce, del sujeto cognoscente, en la construcción del objeto de conocimiento, ¿no? Entonces va a decir, cuando Galileo hizo bajar por un plano inclinado unas bolas con un peso elegido por él mismo, es decir, él interviene en la experiencia, o cuando Torricelli hizo que el aire sostuviera un peso que él de antemano había supuesto equivalente de un determinado volumen de agua, entonces los investigadores de la naturaleza comprendieron súbitamente algo, dice Kant. Entendieron que la razón solo reconoce lo que ella misma produce según su bosquejo, ¿no? Acá lo que está, digamos, lo que está empezando a delimitar Kant es el método, ¿no? ¿Se acuerdan que de Descartes ya habían arrancado a hablar sobre el método, en el discurso del método? Y Kant va a empezar a plantear algo que es fundamental en el método científico, que es la construcción de hipótesis. Es decir, para tener un método necesito que el investigador se adelante un poco, que le pregunte a la naturaleza con sus propios conceptos para que la naturaleza responda, ¿no? Entonces dice, entendieron que la razón solo reconoce lo que ella misma produce según su bosquejo, que la razón tiene que anticiparse con los principios de sus juicios, de acuerdo con leyes constantes, y que tiene que obligar a la naturaleza a responder sus preguntas. Entonces, como decíamos, el método del conocimiento consiste en que la razón debe ella abordar a la naturaleza, debe interpelar a la naturaleza, llevando en una mano los principios, según los cuales solo pueden considerarse como leyes los fenómenos concordantes, y en la otra el experimento que ella haya proyectado a la luz de tales principios. O sea, por un lado la teoría, y por otro lado el experimento que va a proponer a partir de hipótesis que ya prebosquejó, para ver si la naturaleza responde a esos experimentos.
Por eso es que se va a llamar a esta época, o al proyecto de Kant, la revolución copernicana, ¿no? Y el mismo Kant va a hablar de esta revolución copernicana cuando dice, intentemos, pues, por una vez, si no adelantaremos más en las tareas de la metafísica, suponiendo que los objetos deben conformarse a nuestro conocimiento, cosa que concuerda ya mejor con la deseada posibilidad de un conocimiento a priori de dichos objetos, un conocimiento que pretende establecer algo sobre estos antes de que nos sean dados, ¿no? Otra vez, intentemos pretender establecer un conocimiento sobre los objetos antes de los que nos sean dados, ¿no? Preguntémosle a la naturaleza, hagamos preguntas. Ocurre aquí como en los primeros pensamientos de Copérnico, dice Kant. Viendo que no conseguía explicar los movimientos celestes y aceptaba que todo el ejército de estrellas giraba alrededor del espectador, como se decía antes de Copérnico, probó si no obtendría mejores resultados haciendo girar al espectador y dejando las estrellas en reposo. Es decir, es el sujeto de conocimiento, nuevamente, el que se tiene que mover y accionar y ser activo en el conocimiento para que la naturaleza responda sus preguntas. Entonces, ¿cómo conocemos? Se pregunta, podemos preguntarnos a partir de Kant. Bueno, según Kant, dice, supongo que los objetos, o lo que es lo mismo, la experiencia, única fuente de su conocimiento en cuanto a objetos dados, se rige por tales conceptos. Dado que la misma experiencia constituye un tipo de conocimiento que requiere entendimiento, ahí está esto que yo les decía, que por un lado está la percepción de la experiencia, yo necesito percibir algo para conocer, pero también el entendimiento tiene unas propias reglas que yo debo suponer en mí ya antes de que los objetos me sean dados, es decir, reglas a priori. Estas reglas se expresan en conceptos a priori, a los que por tanto se conforman necesariamente todos los objetos de la experiencia y con los que deben concordar. Es decir, esa experiencia que entra en mi cabeza, yo con mi entendimiento tengo reglas a priori que las voy acomodando en categorías y de esa manera puedo construir el objeto de conocimiento. A este objeto de conocimiento que podemos construir nosotros como sujetos de conocimiento, Kant lo va a llamar el fenómeno. O sea, el fenómeno. Y va a distinguir el fenómeno de la cosa en sí. Es decir, nunca podemos tener real conocimiento del mundo exterior, sino que solo conocemos de la naturaleza lo que nosotros ponemos en ella, va a decir Kant. Es decir, solo podemos conocer el fenómeno. Digamos, tiene que ver, el fenómeno viene de una cuestión de algo que se manifiesta y que algo que es representado para el sujeto de conocimiento. O sea, solo podemos conocer nuestra manera propia de conocer. O sea, la cosa en sí, exterior a nosotros, no es conocida por nosotros. Aunque sepamos que hay una realidad fuera de nosotros no podemos saber cómo es el exterior independientemente de nuestra forma de conocer. Por eso que solamente conocemos ese fenómeno que nosotros armamos en nuestra cabeza, en nuestra capacidad cognitiva. Incluso dice para Kant, el espacio y el tiempo, que son, digamos, las reglas de nuestro entendimiento, por las cuales ordenamos ese caos, esa experiencia que viene de afuera, son formas, dice Kant, de la intuición sensible. Son formas en las cuales nosotros intuimos esa experiencia que viene de afuera. Es decir, simples condiciones de la existencia en cuanto fenómenos. Con lo cual, entonces, el mundo o toda la cuestión, toda la cantidad de cosas que podemos conocer se achica bastante en la crítica a la razón pura. Y es por eso que él discute tanto con lo que él llama el pensamiento dogmático o el idealismo anterior, que habían enumerado un montón de conceptos que supuestamente se podía conocer a través de la filosofía en esas discusiones entre la idea de Dios, entre la idea de las discusiones entre el realismo y el idealismo, del empirismo y el racionalismo, todas esas discusiones que se van dando durante la modernidad, Kant las va a sintetizar un poco en la crítica a la razón pura y va a decir, bueno, en realidad solo podemos conocer aquellas cosas de las cuales tenemos experiencia y podemos ordenar el entendimiento, y aparte de eso, solo conocemos
la parte fenoménica, o sea, el fenómeno, la cosa en sí no nos es dada. Con lo cual, como decíamos, él dice, bueno, todo conocimiento especulativo de la razón se haya limitado, por lo tanto, a los simples objetos de la experiencia, ¿no? Pero dice, bueno, no obstante, dice, aunque no podemos conocer esos objetos como cosas en sí mismas, sí ha de sernos posible al menos pensarlo, ¿no? O sea, no puedo conocer, por ejemplo, la libertad, pero la puedo pensar. Y la tengo que pensar en un momento porque Kant hace esta obra, La crítica a la razón pura, donde habla de la teoría del conocimiento, pero después va a hacer La crítica a la razón pura y La crítica del juicio, son sus grandes obras, ¿no? Donde se va a referir a la ética y a la política, en la filosofía práctica, sí, la crítica a la razón práctica, perdón, y en la crítica del juicio también va a hablar de estética, va a hablar de filosofía de la historia, entonces va, digamos, él, su filosofía va a ser un sistema, y por ejemplo, cuando él habla de la crítica a la razón práctica, es decir, de la ética, ahí se le complica la cuestión de fundamentar, por ejemplo, la libertad. Es decir, yo no puedo conocer la libertad porque no tengo experiencia de la libertad, así como si fuera una esencia. No puedo percibir la libertad como un fenómeno. Puedo tener la idea de la libertad, pero no tengo percepción de la libertad. Con lo cual no puede ser un objeto de conocimiento, pero sin embargo tengo que presuponerla, tengo que poder pensarla para hablar de ética, porque si no suponemos que las personas son libres de accionar, no podemos juzgar sus actos. Entonces él va a decir, bueno, podemos pensarlo. A pesar de todo, él va a decir que es un escándalo de la filosofía y del entendimiento humano en general, el tener que aceptar solo por fe, dice Kant, la existencia de las cosas exteriores a nosotros, a pesar de que de ellas extraemos todo el material para conocer. Pero lamentablemente, nos dice Kant, tenemos que aceptar este escándalo de la filosofía, que es que solo podemos conocer aquellas cosas de las cuales tenemos experiencia. Y entonces, uno de los problemas que va a dejar planteado en el segundo prólogo de la crítica de la razón pura es el problema del yo. Tampoco tengo impercepción del yo. Dice, tengo algo así como tengo una intuición, pero dice, esta representación que es el yo soy, dice que acompaña todos mis juicios, porque en realidad, y actos del entendimiento, porque en realidad hablamos de un sujeto cognoscente, que somos cada uno de nosotros mismos, dice, si pudiera tener una intuición intelectual, no se requeriría necesariamente que ésta tuviera conciencia de una relación con algo exterior a mí. Sin embargo, va a decir Kant, la única intuición, la primera intuición que puedo tener del yo es una intuición sensible y está ligada a la condición del tiempo. Es decir, yo no puedo saber qué soy, no puedo percibirme a mí mismo enteramente como una esencia. Lo único que puedo hacer es que soy un sujeto cognoscente a través del tiempo. Soy ese sujeto que acompaña toda percepción, ¿no? Él después le va a decir el yo trascendental, que acompaña, el sujeto trascendental que acompaña toda percepción y toda construcción de objetos de conocimiento, pero no puedo tener la intuición del yo. ¿Sí? Queda como también una cuestión que es posible pensarla, pero no la puedo conocer.